Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro stream y café. Hablemos de libros. Breve repaso de lo que es stream y café. Hablemos de libros. Es un espacio que abro en la plataforma de Twitch. Hago un stream, me tomo un rico café que está muy caliente porque lo acabo de hacer y hablo de libros que terminé de leer hace unos cuantos días, meses o años. Y con respecto al libro que leí recientemente, que terminé de leer recientemente, pues tenemos al libro del historiador chileno Diego Barros Arana, Historia de América. Ese es el libro que vamos a hablar el día de hoy. Esto se va a publicar en el canal secundario de el proyecto Señor Science, en mi canal secundario. Y bueno, también se transmite por Twitch. Pero bueno, la idea de hacer esto es contar de alguna manera lo más relevante del libro o lo que me parece más interesante del libro. Hay que aclarar en principio que Diego Barros Arana es chileno y vivió en el siglo XIX, es decir, 1800. Murió creo que en 1900, murió en el siglo XX, principios del siglo XX. El libro se publica en 1967. En 1800, o sea, lo que era el conocimiento que teníamos sobre el poblamiento de América, sobre los americanos, no era mucho. Sí, se estaban desarrollando diferentes teorías, pero no eran aceptadas muchas. ¿Por qué lo menciono? Porque esta historia de América abarca unas cuantas hojas, no muchas hojas, sobre la época prehispánica o precolombina, porque trata tanto América del Norte como del centro y del sur. Abarca todo, abarca las colonias inglesas, las francesas, las españolas y las portuguesas, y abarca los periodos de la época prehispánica, conquista, descubrimiento, conquista, revoluciones y principio de las independencias. O sea, termina con las independencias de los diferentes países. Eso es lo que abarca este autor. Este autor es reconocido por hacer una historia general de Chile, un libro, el libro más famoso de él es la Historia General de Chile, pero tiene este libro de Historia de América que abarca todo el continente, como ya lo dije. Habla un poco de las teorías del poblamiento de América entre las teorías bíblicas, porque claro, recordemos que los españoles que llegan en el siglo XV, finales del siglo XV, al territorio americano, son eh, gente del medioevo, inicios de la modernidad, ¿no? Y claro, ellos no tenían un desarrollo científico tan amplio como el actual, ¿no? O sea, de las ciencias exactas, de las ciencias. Entonces resaltaban el hecho de que los pobladores de América tenían que ver de alguna manera una tribu perdida de Abraham, porque no podían entender que existiera gente, existieran seres humanos lejos del relato del Génesis, o sea, del relato bíblico, ¿no? De Adán y Eva, de dónde salen estos tipos. A esta altura de la historia, en el siglo XV, salen estos tipos de América, estos hombres y mujeres, y cómo, o sea, cómo se explicaba que estos seres humanos existieran, ¿no?
si no conocen la Biblia, si no conocen nada de historia, exceptuando su propia historia, ¿no? La historia del desarrollo de ellos en América. Pero claro, muchos de los españoles no se iban a poner a, a indagar la historia de los americanos, sino más bien simplemente inducirlos y meterlos a la religión cristiana, inducirlos y meterlos a las culturas occidentales, obligarlos, ¿no? No solo inducirlos y someterlos también. Pero bueno, el libro habla mucho de la parte de la conquista, de los representantes más significativos o los nombres más significativos de la conquista de cada uno de los territorios, de tanto de Norteamérica como Centroamérica y Suramérica. Y el libro termina con las revoluciones, la época colonial, o sea, la época de conquista es un grueso del libro, la época colonial es un pintadito y de las revoluciones de comuneros, de las revoluciones, las preindependencias y la independencia también es un pintadito de todo el territorio. Es un libro muy ambicioso, sí, o sea, es muy ambicioso el libro y se queda muy cortico en información, eh, información relevante, ¿no? O sea, claro, se resaltan nombres de conquistadores, de independentistas, de virreyes, se resaltan las guerras, se resalta eso prácticamente. Pero creo yo que es una buena introducción para empezar a explorar América. Claro, América en los ojos de un historiador con una profunda influencia eurocentrista, pero es un libro muy completo, muy interesante, muy bueno. Creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este contenido si en algún momento de sus vidas se encontraron con él y nos vemos pronto.